En los alrededores de Athens, Georgia, un silencio casi antinatural envolvía los campos cuando, una noche, un estudiante universitario se encontró con algo que desafiaba toda lógica. Mars Walker, alumno de la Universidad de Georgia, había salido a dar un paseo nocturno para despejar la mente tras una jornada intensa de estudios. Lo que no sabía es que esa caminata lo llevaría a ser testigo de una de las apariciones más desconcertantes registradas en el estado. En la penumbra del campo, divisó una figura colosal, difusa, bañada por un resplandor púrpura. La forma, que él estimó de más de 40 metros, parecía no tener contornos fijos. Desde aquella masa etérea emergió lentamente un ser. No caminaba, se deslizaba, como si no tocara del todo el suelo. Su altura era difícil de precisar, pero destacaban claramente unas protuberancias similares a tentáculos que le sobresalían de la cabeza, oscilando suavemente como si respondieran a algún estímulo invisible. Walker, inmóvil, lo observaba desde una distancia prudente, oculto por la oscuridad. El ser tenía las extremidades alargadas y manos con 3 o quizás 4 dedos. Lo más inquietante era el cinturón que llevaba sujeto a su torso, una serie de dispositivos nunca antes vistos, que manipulaba con calma, como si estuviera midiendo o analizando algo del entorno. Cada cierto tiempo, el humanoide volvía a la nave de donde había salido, una estructura parcialmente visible, flotando sobre el campo, irradiando una luz verde constante, pulsante. La criatura entraba, tomaba algo, y regresaba al exterior para continuar su enigmática labor. Mars no podía moverse. No era miedo exactamente, era como si la escena lo hubiera congelado por completo. La criatura, por su parte, nunca pareció notar su presencia. Ni una mirada. Ni una reacción. Y entonces, después de más de media hora de esa extraña rutina, el ser volvió a entrar en la nave, y ésta, sin ruido alguno, comenzó a elevarse. Desapareció en cuestión de segundos, como si la noche se lo hubiera tragado. ¿Qué hacía este ser con esos instrumentos? ¿Qué medía exactamente en el campo? ¿Y por qué una figura tan avanzada, tan ajena a nuestra realidad, se mostraba en un área completamente desierta? Lo más inquietante es que Walker no fue el único que reportó luces extrañas sobre Athens durante esa semana. Los días posteriores al avistamiento de Mars Walker no fueron tranquilos. Aunque él no habló con nadie al principio, temiendo el ridículo, los rumores en el campus comenzaron a circular. Otros estudiantes aseguraron haber visto luces verdes pulsantes en las afueras de Athens. Algunos las atribuían a drones o experimentos militares, pero había algo que no encajaba. Walker, aún impactado, decidió regresar al lugar del encuentro. Al llegar, encontró el terreno alterado. El césped estaba seco, quemado en una forma circular imperfecta, y en el aire flotaba un olor metálico, similar al ozono después de una tormenta. En el centro del área, notó marcas pequeñas, como huellas irregulares, pero no eran de ningún animal conocido. 3 puntos equidistantes, como si alguien, o algo, hubiera caminado con extremidades que terminaban en formas no humanas. Aquella noche, Walker llevó una cámara. Su objetivo era documentar cualquier evidencia que aún permaneciera en el sitio, pero lo que captó en una de las fotos fue escalofriante, una sombra alargada, apenas perceptible, que no coincidía con ningún objeto visible. Una forma erguida, con apéndice saliendo de la cabeza. Decidió compartir su experiencia con uno de sus profesores de física, quien mostró más interés del esperado. Le pidió detalles, fechas, ubicación precisa. Días después, aquel profesor ya no volvió al campus. Según se dijo, había aceptado un puesto clasificado en una instalación del gobierno. Mars empezó a sospechar que su encuentro no había pasado desapercibido para todos. Un par de semanas más tarde, 2 individuos con vestimenta negra y gafas oscuras lo abordaron en la entrada de su residencia universitaria. No mostraron identificación. Solo le hicieron preguntas directas. ¿Has hablado con alguien más sobre lo que viste? ¿Conservas los registros de esa noche? ¿Sabes qué eran esos instrumentos? La sensación era sofocante. No amenazaban abiertamente,
pero sus palabras, su tono, llevaban una carga sutil de advertencia. Al día siguiente, la cámara de Mars desapareció de su dormitorio. Ninguna cerradura había sido forzada. En su lugar, alguien había dejado una nota escrita a mano: no sigas buscando. Y justo en ese momento, Walker entendió que lo que había presenciado no solo era real, sino que formaba parte de algo mucho más grande. Algo que se quería mantener en secreto. ¿Pero qué podía estar haciendo ese ser tentacular en un campo abierto de Georgia? ¿Era un simple explorador? ¿O parte de un experimento más complejo? ¿Estaba recolectando datos o dejando algo atrás? Justo cuando Mars pensó que todo había terminado, una nueva señal volvió a aparecer. Un mes después del incidente, Mars comenzó a tener sueños extraños. Siempre eran los mismos. Una vasta superficie oscura, como un océano sin agua, se extendía hasta el horizonte. Sobre ese terreno, una figura alta, con tentáculos ondeando lentamente desde su cabeza, lo observaba sin ojos. No hablaba. No se movía. Pero de alguna manera, Mars sentía que lo estaba leyendo. Que algo dentro de él era escaneado, analizado, como si su experiencia aquella noche hubiese dejado una marca más profunda de lo que él imaginaba. Al despertar, no solo recordaba esos sueños con absoluta claridad, sino que durante el día le llegaban imágenes fugaces, diagramas de formas geométricas, números flotando en su mente. Sonidos que parecían venir de frecuencias no audibles para los demás. Lo más perturbador fue que su reloj digital comenzó a desincronizarse sin razón aparente. No una vez, sino de forma constante. Siempre atrasado 33 segundos exactos, sin importar las veces que lo reiniciará. Cuando llevó el dispositivo a revisar, le dijeron que no tenía ningún fallo técnico. ¿Era posible que hubiese sido expuesto a algún tipo de campo electromagnético durante el encuentro? Mars decidió entonces buscar casos similares. En un foro dedicado a fenómenos inexplicables, encontró una entrada publicada años antes por un hombre de Carolina del Norte que describía exactamente al mismo ser: piel gris azulada, tentáculos finos desde el cráneo. Cinturón con instrumentos que emitían pulsos de luz. También mencionaba la misma luz verde que parecía envolver al ser y la sensación de que leían su mente sin emitir sonido. Lo más inquietante era que aquel testimonio había sido compartido en 1986, casi 30 años antes del encuentro de Mars. No podía ser coincidencia. ¿Quiénes eran esos seres? ¿Visitaban con una frecuencia determinada? ¿O habían estado aquí todo el tiempo, operando desde las sombras, recolectando datos invisibles para nosotros? Fue entonces cuando Mars cometió un error. Envió un mensaje privado al autor del testimonio. Le pidió hablar. Le contó lo que había visto. Y solo obtuvo una respuesta. Demasiado tarde. Ya saben que estuviste allí. Esa misma noche, desde su ventana, Mars vio un vehículo negro estacionado frente a su edificio. Nadie salía. Nadie entraba. Solo permanecía ahí, con los vidrios polarizados, el motor apagado. Durante 3 días. Y el cuarto día, el auto desapareció. La mañana del cuarto día, al despertar, Mars notó que algo no estaba bien en su habitación. Todo estaba en orden, aparentemente. Pero cuando encendió su laptop, el sistema operativo se reinició solo. Al volver en línea, había un archivo nuevo en su escritorio. No tenía nombre. Solo un icono en blanco. Lo abrió con cautela. Dentro, encontró una secuencia de números y caracteres incomprensibles. Al principio pensó que era una broma o un virus, pero tras buscar en bases de datos académicas, identificó que parte del patrón coincidía con una señal captada por el radiotelescopio de Arecibo en 1974, y otra sección con coordenadas astronómicas de un sistema estelar aún sin nombre, detectado por la NASA. ¿Quién había dejado ese archivo en su computadora? ¿Y por qué se combinaban datos científicos reales con códigos que parecían imposibles de generar sin acceso a satélites y equipos altamente especializados? Mars comenzó a escribir todo en un cuaderno. Lo que vio.
lo que sintió, lo que soñaba cada noche. Decidió que, si algo le sucedía, al menos alguien tendría un registro. Pero a medida que los días pasaban, los sueños se intensificaban. Ya no era solo el tentacular observador, ahora aparecía un espacio cerrado, como una bóveda metálica, con una especie de líquido brillante que cubría el suelo. Y dentro de esa bóveda, más figuras. Seres similares al primero. Algunos más altos. Otros sin tentáculos, pero con ojos que giraban en espiral constante. Y en medio de todos ellos, una cápsula, con un cuerpo humano dentro. Era él. O alguien idéntico a él. Fue entonces que, en pleno día, sin previo aviso, su teléfono comenzó a vibrar de manera errática. Una llamada entrante, sin número. Al contestar, no escuchó palabras, solo una vibración profunda, como una frecuencia modulada. No era voz. Era como un zumbido inteligente, persistente, que se metía directo en la cabeza. Al colgar, notó que tenía una hemorragia leve en la nariz. Y ahí comprendió, ya no era solo un testigo. Era parte del experimento. Mars decidió abandonar el campus por un tiempo. Dejó a Sins con solo una mochila, sin avisar a nadie. Desde entonces, ha escrito sus memorias en distintos foros, bajo seudónimos, buscando advertir que estos seres no actúan al azar. Que el contacto, cuando ocurre, no termina con la observación. Es solo el inicio de una relación silenciosa, invasiva y muchas veces irreversible. Y justo cuando todo parecía calmarse, una noticia lo hizo volver a escribir. Un nuevo caso, a cientos de kilómetros, reportaba una figura púrpura de más de 40 metros, y un ser con tentáculos en la cabeza, operando bajo una luz verde intensa. ¿Estamos frente a una especie en misión constante de observación? ¿O son recolectores, científicos de otro mundo, que llevan décadas operando sin que lo sepamos? Sea cual sea la respuesta, Mars ya no era el mismo. Y quizás, tampoco lo seamos nosotros, después de conocer su historia. Pero lo que vino después sería aún más inquietante. Hoy, Mars Walker vive completamente alejado de la vida pública. No concede entrevistas. No responde correos. Solo deja señales, fragmentos, pistas en foros ocultos. Algunos aseguran que cambió de identidad. Otros dicen que fue reclutado. Lo único claro es que su testimonio coincide con decenas de informes dispersos en distintas partes del mundo. Y todos con un patrón inquietante. Una figura alta. Tentáculos móviles saliendo de la cabeza. Un cinturón con instrumentos imposibles de clasificar. Y una luz verde que lo envuelve todo, como si algo, desde esa nave, estuviera extrayendo información o sembrando algo. ¿Estamos ante una red silenciosa de recolección biológica? ¿Un estudio de largo alcance sobre los humanos y su entorno? O, como algunos teóricos han comenzado a sugerir, somos parte de un proyecto mucho más oscuro, del cual no tenemos control ni consentimiento? El 20 de enero de 1996, en la tranquila ciudad de Varginha, en el estado de Minas Gerais, Brasil, ocurrió algo que marcaría para siempre la historia de los encuentros cercanos. Varios testigos afirmaron haber visto, y algunos incluso tocado, a un ser que no parecía de este mundo. Esa mañana, la vida cotidiana fue interrumpida por un suceso tan desconcertante que, décadas después, sigue generando preguntas sin respuesta. ¿Qué vieron realmente los habitantes de Varginha? ¿Por qué hubo una movilización militar tan intensa? ¿Y por qué el gobierno brasileño ha mantenido tanto silencio al respecto? Los primeros informes hablan de una criatura humanoide, de baja estatura, piel marrón aceitosa, ojos rojos enormes y sin pupilas, con un cráneo de forma inusual y bultos sobresalientes en la cabeza, como si fueran protuberancias o cuernos pequeños. 3 chicas, Liliane, Valquiria y Katia, afirman haberla encontrado acurrucada junto a un muro en un terreno baldío del barrio Jardim Andere. Lo describieron como una figura débil, que parecía estar sufriendo, y que las miró fijamente como si pidiera ayuda,
o como si ya supiera que algo terrible estaba por suceder. Lo más inquietante es lo que ocurrió después. Minutos tras la observación de las jóvenes, se reportaron movimientos inusuales de vehículos militares en esa misma zona. Testigos aseguran que camiones del ejército, sin marcas visibles, irrumpieron rápidamente en el lugar y bloquearon calles. Algunos vecinos incluso afirman haber visto a soldados ingresando al terreno donde se vio a la criatura y saliendo con algo cubierto en una manta. Pero ese no fue el único avistamiento. A lo largo del día y durante la madrugada del 21 de enero, se multiplicaron los reportes. Algunos ciudadanos dijeron haber visto un segundo ser, y otros más contaron cómo animales del zoológico local comenzaron a morir misteriosamente. La policía militar de la región habría sido alertada, pero los informes que pudieron haber documentado la noche fueron posteriormente clasificados o desaparecieron. Lo que desató aún más el interés fue la muerte del cabo Marco Eli Cherese, un joven miembro de la policía militar, que presuntamente participó en la captura del ser. Murió días después por causas inexplicables, con síntomas que los médicos no pudieron identificar con claridad. Su familia siempre sostuvo que su fallecimiento estuvo relacionado directamente con el contacto que tuvo con la criatura. ¿Coincidencia médica? ¿O las consecuencias de un encuentro con lo desconocido? Durante las semanas siguientes, los medios locales comenzaron a investigar y difundir los testimonios. Pronto, el caso estalló a nivel nacional e internacional. Revistas especializadas en ufología, investigadores independientes e incluso exmilitares retirados comenzaron a hablar, y lo que dijeron fue perturbador. Aseguraron que el gobierno brasileño no solo había capturado a un ser no humano, sino que también habría colaborado con agencias extranjeras, incluyendo supuestamente al gobierno de Estados Unidos, para trasladar los restos o seres recuperados. ¿Una teoría de conspiración? Tal vez. Pero el número de testigos, las incoherencias en las versiones oficiales y la rapidez con la que se intentó silenciar el evento, son hechos que siguen inquietando a todos los que han investigado el caso. Mientras el gobierno brasileño negaba cualquier implicación oficial en el suceso de Varginha, las versiones de los testigos tomaban fuerza. Las hermanas y su amiga, visiblemente afectadas, ofrecieron entrevistas donde mantenían su historia intacta, incluso bajo presión mediática y, según algunas fuentes, bajo intentos de intimidación. No se retractaron. Afirmaron con seguridad haber estado frente a algo que no era humano. La criatura que ellas describieron coincidía con otros testimonios recabados esa misma semana: piel viscosa, delgado, ojos desproporcionados y una aparente incapacidad de comunicarse por medios normales. Sin embargo, muchos testigos señalaron que, al mirar al ser, sintieron una presión interna, como si estuviera transmitiendo miedo, tristeza o una súplica mental. ¿Podría tratarse de comunicación telepática? Esta hipótesis ha sido explorada en otros casos documentados en distintas partes del mundo, pero en Varginha parecía encajar con la intensidad emocional que relataron los presentes. Un dato que no se puede ignorar es el papel del Hospital Regional de Varginha. Se ha denunciado que, en días posteriores al incidente, varios médicos y enfermeros fueron desplazados y se reportó la entrada de personal militar en áreas restringidas del hospital. Varios trabajadores afirmaron bajo anonimato que una de las criaturas había sido llevada viva a ese lugar y que más tarde fue trasladada por una caravana con escolta armada. Hasta hoy, ningún documento oficial lo confirma. Pero tampoco hay registros que lo nieguen, solo silencio. Este no fue el único traslado sospechoso. Aeronaves militares no identificadas habrían sobrevolado el área en los días posteriores. Se habló incluso del aterrizaje de una nave norteamericana en una base aérea brasileña, donde supuestamente se habría entregado algo, una criatura. ¿Restos biológicos? ¿Tecnología no humana? La falta de pruebas sólidas ha sido el principal argumento del escepticismo, pero lo cierto es que las grabaciones, documentos y testimonios recogidos durante años conforman un rompecabezas demasiado amplio como para descartarse con una simple negación.
Uno de los elementos más llamativos del caso es la intervención del investigador Ubirajara Franco Rodríguez, un abogado y ufólogo que desde el principio tomó el caso con seriedad profesional. Junto a otros especialistas, entrevistó a decenas de testigos, recorrió los sitios clave del suceso y logró armar una cronología detallada de los hechos. Años después, y tras presuntas amenazas, abandonó la investigación y retiró sus declaraciones, algo que para muchos solo confirmó la existencia de presiones desde altos niveles. Otro investigador que siguió adelante fue Marco Antonio Petit. En su análisis, propuso una hipótesis aún más inquietante, que el incidente de Varginha no fue un accidente ni un encuentro casual, sino parte de una operación de captura planificada, en respuesta a una serie de contactos previos ya monitoreados por el ejército. Según su teoría, la nave de los seres habría sufrido una avería, y uno de sus ocupantes quedó atrás mientras el resto fue rescatado. Esto explicaría la aparente desorientación del ser, su estado débil y la presencia casi inmediata de los militares. Pero también abre la puerta a una posibilidad escalofriante, que Brasil, y tal vez otras naciones, ya tengan protocolos activos para interactuar o confrontar entidades extraterrestres. Protocolos que, por supuesto, jamás serían reconocidos públicamente. En medio de esta nube de secretos, hubo un efecto colateral imposible de ocultar, el cambio en la vida de quienes estuvieron allí. Las chicas fueron estigmatizadas. El cabo Cherese murió en circunstancias dudosas. Algunos testigos cambiaron de ciudad. Y el nombre de Varginha quedó unido para siempre al misterio. Uno de los elementos más polémicos y perturbadores del incidente de Varginha tiene que ver con lo que se dijo, y lo que se intentó ocultar, sobre los cuerpos de las criaturas. Aunque el gobierno y las Fuerzas Armadas negaron en todo momento cualquier contacto con seres extraterrestres, varios testimonios coinciden en que al menos una entidad fue capturada con vida y otra murió poco después, presuntamente por heridas o por la atmósfera terrestre. El rumor más fuerte señala que una de estas criaturas fue sometida a estudios médicos en el Hospital Humanitas de Varginha. Personal del hospital habría visto al ser siendo trasladado en una camilla, cubierto parcialmente, pero con el rostro visible. El jefe de enfermeros de turno, según fuentes extraoficiales, describió al ser como demasiado delgado para ser un ser humano, y con ojos que no parecían pertenecer a ningún animal terrestre. Tras ese traslado, testigos aseguraron que una ambulancia custodiada por vehículos del ejército partió en dirección a la Escuela de Sargentos de las Armas en Tres Coracoes. La hipótesis más inquietante es que ahí, en instalaciones militares restringidas, se habría realizado una autopsia secreta con participación de personal extranjero. Durante años, circuló el rumor de que expertos de Estados Unidos y posiblemente de Francia fueron transportados para colaborar en el análisis biológico del ser, bajo estrictas normas de confidencialidad. Este tipo de encubrimiento internacional no sería nuevo. Casos como el de Roswell o el más reciente caso de Ariel en Zimbabue también han sido ligados a intervenciones encubiertas con cooperación entre países. En el caso de Varginha, documentos filtrados apuntan a que la Fuerza Aérea Brasileña firmó acuerdos de confidencialidad con agencias estadounidenses a inicios de los años 90. ¿Coincidencia? La muerte del cabo Marco Eli Cherese se ha convertido en uno de los puntos más dolorosos y simbólicos del caso. Su familia reveló que, tras haber participado en lo que él describió como una operación extraña, empezó a presentar síntomas febriles, pérdida de peso acelerada y dificultad para respirar. El parte médico señaló una infección generalizada de causa desconocida, y su fallecimiento se produjo pocos días después. No se realizó una autopsia completa, y su historial clínico fue sellado. ¿Fue expuesto a una bacteria desconocida? ¿A un virus? ¿O algo más? Las autoridades, por supuesto, insistieron en que se trataba de una infección común. Pero los investigadores independientes no tardaron en vincularlo con el contacto físico directo que, supuestamente, tuvo con uno de los seres capturados. Más allá de las muertes y las pruebas ocultas, hubo otro fenómeno que llamó la atención: los sueños recurrentes que comenzaron a experimentar algunos habitantes del barrio Jardín Mandere.
Pesadillas con figuras de ojos rojos, luces en el cielo y mensajes telepáticos sin palabras claras, pero cargados de emoción. Varios de ellos aseguraron que, tras el evento, comenzaron a experimentar episodios de tiempo perdido y desorientación. Otros dijeron que al volver al lugar del avistamiento, sentían una presión en el pecho y un zumbido indescifrable en los oídos. ¿Simple sugestión colectiva? ¿O huellas de una presencia que alteró el espacio, el tiempo o la conciencia? Lo cierto es que el caso de Varginha no solo se quedó en los archivos de la ufología. En 2022, el documental Moment of Contact, dirigido por James Fox, revivió el interés global por este suceso. Con entrevistas inéditas, recreaciones y nuevos testimonios, el documental presentó evidencias que muchos pensaban olvidadas y dejó en el aire una pregunta que nadie ha podido responder con certeza. ¿Qué se escondió realmente en Varginha aquella noche de enero de 1996? Lo que convierte el caso Varginha en algo más que un simple relato local de avistamiento es su proyección internacional. Desde las primeras semanas del incidente, se detectaron movimientos inusuales en el entorno diplomático y militar entre Brasil y Estados Unidos. Informes no oficiales señalan que un avión de carga estadounidense C-5 Galaxy habría aterrizado en una base aérea de Campinas, Sao Paulo, poco después del 22 de enero de 1996. ¿Su misión? Según versiones filtradas, llevar a territorio norteamericano el cuerpo, o los cuerpos, recuperados en la operación de Varginha. Estas afirmaciones, aunque sin confirmación oficial, fueron respaldadas por supuestos exmilitares que, años más tarde, afirmaron haber sido testigos del desembarco de una cápsula metálica escoltada por personal con trajes de bioseguridad. Dicha cápsula, según los testimonios, despedía un frío extremo y estaba resguardada por una seguridad inusual incluso para los estándares militares. Años después, un exfuncionario del Ministerio de Defensa de Brasil, cuyo nombre fue ocultado en documentos filtrados, declaró que, aunque no podía revelar detalles concretos, el caso de Varginha estaba cerrado al acceso público por razones de seguridad internacional. ¿Qué tipo de amenaza podría justificar un silencio tan férreo durante casi 30 años? Algunos ufólogos sostienen que Varginha fue una especie de ensayo de cooperación internacional en la contención de eventos extraterrestres. Un ejercicio para evaluar no solo el manejo mediático, sino también los protocolos de intervención, estudio biológico y transporte de entidades no humanas. Esto implicaría que el caso no fue aislado, sino parte de una red de vigilancia más amplia, en la que Brasil cumplía un papel estratégico como país receptor y encubridor, a cambio de beneficios tecnológicos o geopolíticos. Pero más allá de teorías, lo que es innegable es la estrategia de silencio. Cada vez que un medio importante intentó investigar, aparecieron obstáculos, archivos clasificados, testigos que se negaron a hablar, investigadores que abandonaron el caso tras amenazas veladas. Incluso se reportó la confiscación de material fotográfico y videográfico por parte de agentes no identificados. Algunos afirmaron haber visto helicópteros sin matrícula sobrevolando Varginha durante las noches posteriores al incidente. Todo esto ha llevado a que el incidente de Varginha sea comparado directamente con Roswell. Sin embargo, hay quienes afirman que lo ocurrido en Brasil fue incluso más importante, no se trató solo de una nave caída, sino del hallazgo de seres vivos, de contacto directo, y de un posible error de cálculo por parte de los visitantes. Una línea de investigación particularmente inquietante sostiene que los seres capturados no eran exploradores, sino supervivientes de una misión fallida. Que su presencia en la Tierra fue accidental, y que su comportamiento errático, la desorientación, la mirada triste, el miedo, era el reflejo de una especie en situación de emergencia. Si esto fuera cierto, lo ocurrido en Varginha no fue un incidente, fue un rescate fallido. Y mientras los gobiernos callan, las preguntas se acumulan, ¿se logró establecer comunicación con los seres? ¿Murieron todos? ¿Quedó alguno con vida? ¿Y qué tipo de información, tecnología o advertencia se obtuvo y se ocultó? Han pasado casi 3 décadas desde aquella mañana nublada del 20 de enero de 1996,
pero en Varginha el tiempo parece haberse detenido en torno a un misterio que jamás ha sido resuelto. Las calles del barrio Jardín Mandere siguen ahí, silenciosas. El muro donde las tres chicas vieron al ser permanece en pie. Y sin embargo, todo ha cambiado. El caso dejó huellas profundas, no solo en quienes vivieron el evento de cerca, sino en toda la comunidad. Varginha se convirtió en un punto obligado en los mapas de la ufología mundial. Año tras año, visitantes, investigadores y periodistas viajan allí en busca de respuestas. Algunos con cámaras, otros con equipos de detección y muchos solo con la esperanza de entender. Los testigos han envejecido, pero sus relatos no han cambiado. Las contradicciones vinieron de las versiones oficiales, no de ellos. Cada entrevista, cada grabación, cada testimonio apunta a lo mismo: algo cayó en Varginha, algo fue capturado y algo fue escondido. Si fue un ser biológico, una entidad inteligente o una forma de vida aún desconocida, solo algunos lo saben. Y eligieron callar. Brasil, con su posición estratégica y su vasta selva, podría haber sido el escenario perfecto para un contacto controlado o para un accidente interplanetario. Y si el caso de Varginha fue una simple confusión colectiva, resulta sorprendente que tantos testigos, de distintos niveles sociales y sin conexión entre ellos, mantengan sus declaraciones tan consistentes durante tantos años. ¿Qué ganaban con mentir? ¿Por qué arriesgar su integridad, su tranquilidad e incluso su salud mental en sostener algo que los convirtió en blanco de burlas, de amenazas y de silencios oficiales? Los análisis más recientes proponen una idea tan provocadora como perturbadora: Varginha podría ser la pieza que falta para entender un patrón global de visitas no humanas a nuestro planeta. En ese rompecabezas, cada punto cuenta: Roswell en 1947, Rendlesham en 1980, Ariel en 1994 y Varginha en 1996. Todos muestran patrones similares: seres vistos, reacciones militares rápidas, encubrimiento y un trauma persistente en quienes lo vivieron. Y entonces, nos queda una última pregunta: si esto fue real, ¿por qué seguimos negándolo? Tal vez porque aceptar que no estamos solos implica aceptar también que no lo controlamos todo. Que hay inteligencias que nos observan, que pueden irrumpir en nuestra realidad sin previo aviso, y que quizás, en algún punto, volverán. En 1976, dentro de una base militar fuertemente custodiada en España, ocurrió algo tan desconcertante que hasta hoy, ni los altos mandos del ejército se atreven a explicarlo. Un ser sin rostro, de casi 3 metros de altura, apareció en la oscuridad, brillando con una luz que no parecía de este mundo. 2 soldados abrieron fuego. Pero nada de eso pareció importarle. ¿Qué fue realmente lo que sucedió aquella noche en la base aérea de Talavera la Real? Ubicada en Badajoz, al suroeste de España, esta base militar tenía protocolos estrictos de vigilancia nocturna. Era una noche aparentemente tranquila del otoño de 1976. Los soldados José María Trejo y Juan Carrizosa estaban de guardia, custodiando el perímetro como parte de su rutina habitual. Hasta que una luz inusual apareció en el cielo. Primero pensaron que podía tratarse de una bengala, o quizá un artefacto militar en pruebas. Pero no era eso. La luz descendía lentamente, sin hacer ruido. Se detenía en el aire, como si observara. Ambos militares, entrenados para mantener la calma, siguieron con la mirada el fenómeno. Cuando la luz tocó el suelo más allá del vallado, a unos 100 metros, se encendieron todas las alarmas en su mente. Y no precisamente las del protocolo oficial. Porque lo que vieron después no está registrado en ningún manual. Trejo fue el primero en acercarse, fusil en mano, comunicando por radio que se dirigía al foco de luz. Su compañero lo cubría desde la garita. Pero conforme Trejo se aproximaba, empezó a sentir algo difícil de explicar. Como una opresión en el pecho y un zumbido agudo en los oídos. Entonces lo vio.
una figura humanoide. Alta. Desproporcionadamente alta. Medía, según reportes posteriores, cerca de 3 metros. Pero lo más aterrador no fue su tamaño, sino que no tenía rostro visible, y su cuerpo emitía una luz cegadora, tan intensa como un reflector militar. Trejo se paralizó por un instante. Luego gritó. Y lo que hizo después cambiaría su vida para siempre. Disparó. Disparó varias veces, apuntando al centro de esa silueta resplandeciente. Su compañero, desde la distancia, también abrió fuego. En total, más de 40 balas fueron detonadas contra aquella entidad. Pero el ser no reaccionó. Simplemente, desapareció. No dejó huella. No cayó. No emitió sonido alguno. Se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Y eso fue solo el principio. Los minutos que siguieron fueron de absoluto caos. Trejo, temblando, volvió corriendo a la garita mientras Carrizosa seguía apuntando al sitio donde segundos antes había estado aquella figura imposible. Ambos soldados se miraron sin saber qué decir. A pesar de su entrenamiento y disciplina, no podían procesar lo que acababan de vivir. El protocolo indicaba que debían reportar cualquier incidente a los superiores. Pero, ¿cómo explicar aquello sin parecer locos? Aún así, lo hicieron. Pidieron refuerzos. Y lo más inquietante es que no tardaron en llegar. Minutos después, un grupo de militares del cuerpo de guardia y agentes especializados se presentó en el lugar. No se escatimaron recursos, focos, perros rastreadores, instrumentos de medición. La zona fue acordonada como si se tratara de un ataque enemigo. Pero no había nada. Ningún cuerpo. Ningún resto. Ni una sola marca en el suelo. Solo un silencio espeso, y un miedo difícil de borrar. Los superiores no tardaron en interrogar a los soldados por separado. Les hicieron repetir una y otra vez lo ocurrido. Les preguntaron si habían bebido, si habían consumido alguna sustancia, si estaban seguros de lo que habían visto. Pero los dos coincidieron en todos los detalles. La luz. El ser. La altura. La falta de rostro. La luminosidad cegadora. Y el hecho de que, pese a las ráfagas de disparos, el ser no mostró reacción alguna antes de desaparecer sin dejar rastro. Aquí es donde el caso da un giro inesperado. Porque lejos de intentar silenciar el incidente, el Ejército del Aire español abrió una investigación oficial. Durante semanas, se tomaron declaraciones, se revisaron armas, se analizaron los casquillos. Incluso se indagó en los registros de vuelos y radares en la zona esa noche. El resultado fue, nada concluyente. Ningún avión no identificado. Ninguna prueba física. Ninguna fotografía. Solo el testimonio de 2 soldados que juraron haber visto algo que no era humano. Sin embargo, lo más perturbador no fue la falta de evidencias, sino lo que le sucedió después al soldado José María Trejo. Días después del encuentro, comenzó a sufrir episodios de ansiedad intensa, pesadillas repetitivas y un deterioro en su estado mental. Los médicos militares lo evaluaron y finalmente fue declarado no apto para el servicio, siendo dado de baja por trastornos nerviosos. Él mismo declaró que no podía dormir, que cada vez que cerraba los ojos volvía a ver aquella silueta brillante, inmóvil, sin rostro, pero mirando hacia él. Hasta hoy, Trejo jamás ha cambiado su versión de los hechos. Tras la baja médica de Trejo, el caso empezó a adquirir un aura de tabú dentro de la propia base. Aunque oficialmente la investigación se cerró sin conclusiones claras, entre los soldados comenzaron a circular versiones alternativas.
Algunos afirmaban haber visto luces extrañas en noches anteriores. Otros decían haber sentido una presión en el ambiente, una especie de electricidad estática flotando en el aire horas antes del incidente. Lo más extraño es que esta no era la primera vez que Talavera la Real reportaba fenómenos anómalos. Según algunos documentos desclasificados décadas después, hubo al menos 3 informes previos que mencionaban luces no identificadas merodeando los alrededores de la base. En ninguno de esos casos hubo contacto directo, hasta la noche del encuentro con el ser luminoso. El testimonio de los soldados fue incluido en los archivos del Ejército del Aire como avistamiento de tipo desconocido, y los detalles del suceso llegaron incluso a manos de investigadores civiles del fenómeno ovni, que presionaron por años para obtener más información. Uno de ellos, Antonio Rivera, uno de los pioneros del estudio del fenómeno en España, afirmó en entrevistas posteriores que el caso Talavera era uno de los más sólidos en cuanto a la veracidad de sus testigos. No se trataba de civiles emocionados, eran soldados entrenados, armados, que actuaron conforme al protocolo, y sin embargo, el fenómeno los superó por completo. Rivera también sugirió que la figura observada por Trejo y Carrizosa no respondía al patrón habitual de humanoides. No tenía ojos, boca ni extremidades claramente diferenciadas. Era como una proyección de energía antropomorfa. Algo que, según ciertos investigadores, podría coincidir con los llamados entes de plasma, formas de vida no biológicas que habitarían otras dimensiones o frecuencias. ¿Estaban los soldados frente a un ser físico? ¿O era una manifestación interdimensional, una especie de aparición energética? Y hay más. Porque años después, en 1980, un militar retirado que había servido en la base, bajo condición de anonimato, confesó que aquella noche no fue un hecho aislado. Aseguró que se registraron fallos en los equipos de comunicación y que varios perros de guardia se negaron a avanzar en dirección a la zona del incidente. Incluso comentó que uno de los vehículos de patrulla presentó fallos eléctricos inexplicables al intentar acercarse al lugar. Pero quizás lo más desconcertante fue su afirmación final. El ser no desapareció. Solo se desvaneció de nuestra vista. Lo que fuera, sigue ahí. El caso Talavera la Real no solo sacudió a los testigos directos y al personal militar, sino que, con el paso del tiempo, empezó a conectarse con otros encuentros inexplicables ocurridos en instalaciones militares a lo largo de Europa. Varios ufólogos apuntan a un patrón inquietante: seres luminosos, de gran estatura, con comportamientos no hostiles, pero claramente no humanos, vistos cerca de zonas de alta seguridad o bases aéreas. Tal como ocurrió en Bentwaters, Reino Unido, en 1980, donde varios soldados también reportaron una figura brillante en medio del bosque, acompañada de extraños fenómenos electromagnéticos. ¿Podríamos estar ante una misma inteligencia que, por razones desconocidas, se interesa particularmente por instalaciones militares? Volvamos a Talavera. Trejo, aunque dado de baja, fue entrevistado años más tarde por periodistas independientes. En sus palabras se percibía aún el impacto emocional de lo vivido. Esa cosa no era de aquí. No caminaba. No respiraba. Y sin embargo, sentí que me observaba. Como si supiera que yo estaba ahí. Y no hizo nada. No huyó. No atacó. Solo me dejó verlo. ¿Era acaso un aviso? ¿Una advertencia? ¿Un experimento? La hipótesis más desconcertante fue sugerida por un excomandante retirado del Ejército del Aire, que prefirió mantenerse en el anonimato. Él aseguró que lo ocurrido en Talavera fue un incidente de contacto, que debió haber sido tratado a nivel internacional, pero que las autoridades decidieron minimizar para evitar alarma pública. Incluso dejó entrever que científicos vinculados al ejército fueron enviados posteriormente al lugar, no para investigar el testimonio de los soldados, sino para estudiar los efectos en el terreno.
Aunque oficialmente no se encontró nada anómalo, en círculos internos se hablaba de una alteración en el campo magnético local, similar a los reportados en otros casos ovni alrededor del mundo. Y justo cuando el caso empezaba a desvanecerse en el olvido, algo reavivó el interés. En 2008, un grupo de investigadores accedió a nuevos documentos del Archivo General del Ejército del Aire. Aunque muchos fragmentos estaban censurados, uno de ellos contenía una anotación que no había sido revelada antes. Interferencia no hostil. Prioridad baja. Registro cerrado sin incidente. Archivar junto con anomalías de observación 1975 a 77. Esa nota, por escueta que parezca, sugiere que el caso fue considerado real, pero no peligroso. Como si hubieran clasificado al ser luminoso como parte de un fenómeno no humano, pero ya conocido. Una inteligencia ajena, tolerada. A más de 4 décadas del encuentro, el caso Talavera la Real continúa siendo uno de los incidentes más inquietantes de la ufología española. No solo por la calidad de los testigos, sino por la frialdad con la que el fenómeno fue gestionado por el aparato militar. Un ser sin rostro. Una figura de luz. Inmune al fuego. Invisible al radar. Capaz de generar un silencio tan absoluto, que ni siquiera el sonido de los disparos pudo romper el misterio. ¿Qué clase de entidad se manifestó esa noche? ¿Era una forma de exploración? ¿Una observación intencional? ¿O simplemente una presencia que nunca quiso comunicarse? Lo que sí es cierto es que casos como este no son únicos. Tal vez, en lugar de preguntarnos si estamos solos, deberíamos empezar a preguntarnos por qué estas entidades eligen aparecer en lugares donde nadie espera ser testigo. ¿Y tú, qué crees que vio realmente Trejo esa noche? ¿Una forma de vida desconocida? ¿Una presencia interdimensional? ¿O algo que ni siquiera tenemos la capacidad de comprender aún? Una noche tranquila en la localidad de Oliva, en la Comunidad Valenciana, fue interrumpida por un fenómeno que hasta hoy sigue sin explicación. Lo que comenzó como una simple observación de una luz intensa en el cielo terminó por convertirse en un encuentro directo con algo que no parecía de este mundo. Era el verano de 1990. La familia Torres se encontraba en casa disfrutando de la calma típica de aquella pequeña ciudad costera. El reloj marcaba las 22:47 cuando una luz blanca, extremadamente brillante, iluminó por completo su jardín trasero, como si un foco gigantesco se hubiera encendido desde el cielo sin previo aviso. La primera en notarlo fue la madre, Rosa, quien pensó que podía tratarse de un helicóptero policial. Sin embargo, al salir al patio, no escuchó ningún ruido. Ningún motor. Ningún zumbido de aspas. Solo un silencio antinatural y la extraña sensación de que algo, o alguien, los estaba observando. Fue entonces cuando su hijo, Javier, de apenas 11 años, gritó desde la cocina. Señalaba con el dedo tembloroso hacia el ventanal que daba al jardín. Allí, parado entre los arbustos, estaba lo que describirían más tarde como una figura humanoide de aproximadamente 1,80 m, delgada, de piel grisácea, y con unos ojos desproporcionadamente grandes, ovalados. Completamente negros, que reflejaban la luz con un brillo profundo y perturbador. La criatura no se movía. Solo los observaba. Por unos 10 segundos, que para la familia parecieron una eternidad, el ser se mantuvo inmóvil, mirándolos fijamente, como si estuviera estudiándolos, evaluando su reacción. Rosa intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. El padre, Ángel, se quedó paralizado, sin saber si debía acercarse o proteger a sus hijos. Y entonces, sin transición alguna, la criatura simplemente desapareció. No caminó. No corrió. No voló. Desapareció como si se hubiera desmaterializado frente a sus ojos. Lo más extraño vino después.
Cuando Ángel se atrevió a salir al jardín con una linterna, notó que la hierba estaba quemada en un patrón circular de aproximadamente 2 metros de diámetro. La tierra seguía caliente, incluso horas después del incidente. Los arbustos donde había estado el ser estaban chamuscados, y un olor metálico impregnaba el aire. A la mañana siguiente, el círculo quemado seguía allí. La familia notificó al ayuntamiento, pero no recibió respuesta. Un vecino, que también había visto la luz desde su casa, aseguró que su perro ladró sin parar durante más de 20 minutos y luego se escondió bajo la cama, temblando. Lo más inquietante fue lo que reveló el análisis posterior del terreno, realizado de manera informal por un aficionado local a la ufología. Las marcas térmicas y los niveles de radiación detectados eran superiores a los normales para una zona residencial, aunque no lo suficiente como para causar daño a los humanos, o al menos, eso se dijo. Pero las autoridades nunca reconocieron oficialmente el incidente. El archivo se cerró como una falsa alarma. Un fenómeno atmosférico. A la familia, sin embargo, jamás se le olvidaron esos ojos, observándolos en silencio desde su propio jardín. ¿Fue una simple alucinación colectiva provocada por el miedo? ¿O un auténtico encuentro con una entidad de origen desconocido? La familia Torres intentó volver a la normalidad, pero algo cambió aquella noche. No solo fue el miedo o el desconcierto. En los días siguientes, comenzaron a suceder pequeñas anomalías dentro de la casa. El televisor se encendía solo en plena madrugada, las luces parpadeaban sin razón aparente y los relojes digitales se desconfiguraban, mostrando siempre la misma hora, 22:47. La misma hora del avistamiento. Rosa comenzó a llevar un diario en el que anotaba cada evento extraño. El 5 de julio, por ejemplo, escribió que durante la noche oyó una especie de zumbido bajo, constante, que parecía emanar del suelo. Cuando despertó a Ángel para que escuchara, el sonido había desaparecido. Sin embargo, su perro, un pastor alemán robusto y tranquilo, se negaba a salir al jardín desde aquella noche. Una tarde, Javier regresó de la escuela con un dibujo que desconcertó a sus padres. Había representado con lápices de colores lo que parecía un enorme ojo negro en medio de un campo iluminado por una luz blanca. Cuando Rosa le preguntó qué era, el niño solo respondió: lo que me mira por la ventana cuando ustedes duermen. El padre, cada vez más escéptico y frustrado, decidió instalar una cámara de video doméstica apuntando al jardín. Era un modelo sencillo, con cinta VHS, típico de los años 90. Durante 3 noches no se captó nada fuera de lo común. Pero en la cuarta, a las 2:13 de la madrugada, la grabación se detuvo bruscamente durante 17 segundos. Cuando se reanudó, el audio parecía haber sido distorsionado. Se escuchaba algo parecido a una respiración profunda, irregular, acompañada de un sonido grave que no parecía provenir de ningún aparato conocido. Ángel llevó la cinta a un técnico local, que no supo explicar el fallo. Es como si algo hubiese interferido directamente con el cabezal magnético. Pero no hay señales de mal funcionamiento en el equipo, dijo. Los Torres decidieron entonces contactar con un pequeño grupo de investigación de fenómenos paranormales de la provincia de Alicante. 3 personas acudieron a la casa para hacer mediciones y entrevistas. Durante la inspección del jardín, uno de ellos, José Luis Ramírez, notó algo inusual, al pasar el detector de campo electromagnético por el lugar donde supuestamente se había aparecido el ser. El aparato se desbordaba por completo, pero solo en un punto específico, justo donde los arbustos aún no volvían a crecer. Aquel punto exacto se convirtió en el epicentro de una serie de teorías. Algunos hablaron de una puerta dimensional. Otros, de un campo de aterrizaje de una nave no humana. Incluso hubo quienes aseguraron que los Torres eran parte involuntaria de un experimento mucho más amplio. Y en medio de todo esto, la familia comenzó a recibir llamadas telefónicas sin respuesta, donde solo se escuchaban susurros, o algo que sonaba como un lenguaje extraño, imposible de identificar. Aquí es donde el caso de Oliva empieza a volverse aún más inquietante. Porque no fue un evento aislado.
Un año antes, en una finca a solo 8 kilómetros de distancia, un agricultor había reportado a la Guardia Civil que había visto una figura luminosa cruzar su parcela flotando sobre los naranjos. Nadie le creyó. Pero tras lo ocurrido en casa de los Torres, ese testimonio fue reexaminado. Y aquí haremos una pausa breve. Porque si estás intrigado por este tipo de encuentros, recuerda que puedes unirte a esta comunidad de investigadores del misterio. Suscríbete a Noren, Expedientes Extraterrestres y activa las notificaciones para seguir explorando los casos más impactantes del fenómeno OVNI. Lo que viene a continuación te va a dejar con más preguntas que respuestas. Cuando el grupo de investigadores publicó un breve informe en una revista especializada, surgió un detalle que cambiaría el enfoque de todo el caso. Uno de los colaboradores, un astrofísico retirado llamado Eduardo Beltrán, notó que la noche del 22 de junio de 1990, la fecha exacta del encuentro en el jardín, se había registrado una anomalía geomagnética sobre el este de España. La fuente de esa alteración era desconocida, pero coincidía en tiempo y ubicación con el fenómeno observado en Oliva. Además, una estación meteorológica amateur en Gandía reportó lecturas irregulares de temperatura y presión atmosférica durante la misma franja horaria. No se trataba de una tormenta. No hubo viento. No hubo nubes. Solo un pico abrupto de energía que desapareció tan repentinamente como apareció. Este cúmulo de datos llevó a los investigadores a una pregunta inevitable: ¿fue el ser observado en Oliva un explorador? ¿Un dron biológico? ¿O quizá una entidad con habilidades más allá de lo que podemos comprender, que se manifestó de forma fugaz en nuestra dimensión? El patrón circular de vegetación quemada fue objeto de estudios independientes. Un ingeniero agrónomo local, que se mantuvo en el anonimato, recogió muestras del suelo y encontró niveles alterados de minerales, especialmente fósforo y potasio. Como si una descarga térmica altamente concentrada hubiera alterado su composición. Las raíces de las plantas alrededor del círculo estaban muertas, mientras que las más alejadas se mantenían intactas. A medida que el caso se difundía entre los círculos ufológicos, comenzaron a llegar más testimonios. Un camionero, que prefirió ocultar su identidad, relató haber visto esa misma noche una esfera luminosa sobrevolando la carretera entre Oliva y Pego. Según él, la esfera se desplazaba a baja altura, sin emitir sonido alguno, y luego ascendió verticalmente a gran velocidad. En sus palabras, era como si la luz misma estuviera viva. Otro testimonio provenía de una enfermera del Centro de Salud de Oliva, quien aseguró que en la semana posterior al evento varios pacientes habían acudido reportando migrañas intensas, insomnio y una sensación de estar siendo observados. Curiosamente, muchos de ellos vivían en la misma zona residencial que la familia Torres. Durante ese verano, los medios locales apenas cubrieron la historia. Hubo un pequeño artículo en un diario comarcal, titulado Luz extraña alarma a vecinos de Oliva, que mencionaba vagamente la intervención de un grupo de investigadores. Sin embargo, no se dio seguimiento oficial. Ni Guardia Civil, ni Protección Civil, ni ninguna autoridad emitió un comunicado concreto. El silencio fue absoluto. Casi deliberado. Pero en octubre de ese mismo año, la historia dio un giro más profundo. Rosa Torres comenzó a experimentar lo que ella describió como sueños que no eran sueños. Afirmaba ver con claridad el rostro del ser cada vez que cerraba los ojos. Soñaba con una sala blanca, sin esquinas, donde flotaba sin moverse, mientras figuras altas con ojos negros la rodeaban en completo silencio. En uno de esos episodios, según su relato, escuchó una voz directamente en su mente que decía: «No debiste vernos aún». Rosa despertaba con sudor frío. Su cuerpo mostraba marcas inexplicables, pequeñas ronchas simétricas en los brazos y una leve quemadura circular en la nuca. Ningún médico logró explicar el origen de estas señales. Y es aquí donde la historia empieza a cruzar el umbral entre lo físico y lo mental. Porque el verdadero misterio de Oliva no terminó con la desaparición de aquella figura, sino que apenas estaba comenzando.
Los investigadores del grupo de Alicante, intrigados por la naturaleza de los sueños de Rosa, decidieron aplicar una técnica de hipnosis regresiva, algo muy polémico, pero común en estudios de encuentros cercanos, con el objetivo de descubrir si esos recuerdos eran solo fruto del trauma o si escondían algo más. La sesión fue conducida por una psicóloga especializada en estados alterados de conciencia. Lo que emergió en esa hipnosis dejó a todos los presentes en completo silencio. Rosa relató, con una voz que no parecía la suya, cómo había sido llevada, literalmente extraída de su cama, por un haz de luz que la hizo atravesar el techo de su casa sin daño alguno. Describió con gran detalle un entorno frío y sin gravedad, donde todo era blanco y carente de sombras. Allí vio no uno, sino varios seres de ojos enormes, delgados, sin boca visible, que se comunicaban con ella a través de pensamientos. Según su testimonio bajo hipnosis, no sentía miedo, pero sí una especie de profundo respeto, como si supiera, instintivamente, que no debía resistirse. Los seres la habrían examinado físicamente con instrumentos que flotaban en el aire, sin contacto directo. Luego le habrían mostrado imágenes, un planeta desolado, océanos evaporados, ciudades sumergidas en silencio, y finalmente, una figura humana frente a un espejo que no devolvía su reflejo. El mensaje que Rosa interpretó fue inquietante, lo que viene ya ha pasado. Al despertar, rompió en llanto. Aseguró que no era un sueño, que todo eso realmente ocurrió. Su familia, presente en la sesión, se quedó sin palabras. Los registros de esa hipnosis nunca fueron publicados íntegramente. Solo fragmentos circularon entre revistas ufológicas de los años 90. Sin embargo, ese testimonio marcó un antes y un después en la percepción del caso. Pero la familia no fue la única afectada. Durante los meses siguientes, al menos 4 familias del mismo vecindario reportaron luces extrañas, fallos eléctricos y sombras que cruzaban sus jardines durante la madrugada. Un niño llegó a asegurar que hablaba con un hombre con cabeza de espejo que lo visitaba en sueños para enseñarle cosas que aún no existen. Y aquí entra un dato perturbador: en el mismo barrio donde ocurrieron estos hechos, las estadísticas de enfermedades neurológicas aumentaron ligeramente en los años posteriores. Nadie pudo probar una relación directa con el evento, pero la coincidencia quedó registrada en un informe médico interno del Centro de Salud de Oliva. A día de hoy, los Torres nunca abandonaron su casa. Rosa falleció en 2017 y en su testamento dejó una carta sellada para ser abierta únicamente por su hijo Javier. En esa carta, según filtraciones no confirmadas, habría descrito una segunda experiencia con los mismos seres en el año 2005, pero esta vez, sin ningún testigo. El círculo quemado en el jardín, aunque hoy cubierto por césped nuevo, sigue siendo un lugar donde la vegetación crece con dificultad. En las noches más calurosas, vecinos aseguran ver pequeñas luces azules revoloteando sobre ese punto. Algunos dicen que son luciérnagas. Otros, que no hacen ningún sonido y que nunca se alejan de ese sitio. Una vez más, queda la gran pregunta: ¿fue el caso de Oliva un encuentro aislado con seres desconocidos? ¿O formó parte de una serie de eventos que, por alguna razón, se manifiestan en lugares aparentemente aleatorios, pero bajo patrones que aún no comprendemos? Prepara tu mente para la revelación final. Lo más desconcertante llegó en 2019, cuando un periodista independiente que investigaba casos OVNI en la Comunidad Valenciana obtuvo acceso, a través de la Ley de Transparencia, a un conjunto de documentos del Ministerio del Interior. Entre ellos, figuraba un informe interno no clasificado pero olvidado, redactado por la Guardia Civil, donde se menciona el incidente de Oliva. En él, se confirma que una patrulla fue enviada la noche del 22 de junio de 1990 al domicilio de la familia Torres, tras recibir una llamada en estado de pánico. El parte de intervención indica que los agentes constataron un fuerte olor a ozono, daños en la vegetación y que la familia se encontraba alterada, pero sin signos de consumo de alcohol o drogas. También se describe la presencia de un círculo de tierra reseca que aún emanaba calor leve al tacto, lo cual fue registrado en el acta. Ese documento nunca se envió a la prensa.
Fue archivado bajo el epígrafe, incidencia sin riesgo público, intervención finalizada sin novedad. Pero la existencia de ese parte oficial desmonta décadas de silencio institucional. El caso de Oliva, aunque olvidado por los medios y minimizado por las autoridades, fue real. Fue documentado. Y fue, al menos en papel, investigado. Para los escépticos, todo esto no es más que una serie de coincidencias, histeria colectiva, fallos eléctricos, imaginación influenciada por películas y literatura. Pero para quienes han sentido esa mirada profunda, esos ojos negros que no parpadean, no hay lugar para la duda. La experiencia de los Torres no se puede archivar, ni tapar, ni olvidar. Porque fue uno de los pocos casos en España donde se documentó un contacto visual directo con un ser de características no humanas en un entorno familiar, sin mediaciones militares, sin testigos anónimos. Solo una familia común y corriente, enfrentada a lo extraordinario en la intimidad de su hogar. ¿Y si lo ocurrido en Oliva no fue un error? Si aquella figura no vino por accidente, ¿entonces qué propósito tenía su visita? ¿Observación? ¿Advertencia? ¿Una prueba? O quizás, como escribió Rosa en su última nota antes de morir, vuelven cuando dejamos de buscarlos. Nunca se han ido. Solo esperan. Si este caso te estremeció, te invitamos a seguir explorando con nosotros los misterios que la ciencia aún no se atreve a explicar. Suscríbete a Noren, Expedientes Extraterrestres y activa la campanita. Hay muchos más secretos esperando ser revelados. Ahora la pregunta queda para ti. ¿Qué viste tú la última vez que saliste al jardín de noche? ¿Estás seguro de que estabas solo?